El siguiente ejercicio nos pide: se acepta una función que depende de x y y, donde x es igual a r por el coseno del ángulo y y es igual a r por el seno del ángulo, demostrar que estas igualdades se cumplen. Primero nos daremos cuenta de que este es un ejercicio típico de regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tenemos una función que depende de estas variables y a su vez estas variables dependen de otras variables. Entonces, para hacer estos ejercicios normalmente se hacen un esquema, un arbolito para ver mejor la situación. Entonces empezamos poniendo la función, en este caso f(x)y). ¿Sí? Ahora ponemos las variables de las cuales depende esta función. En este caso es x y y. Y luego seguimos hasta que ya existan variables que no dependan de otras. En este caso, como x todavía depende de variables de r y de θ, seguimos. X depende de r y x también depende de θ por la ecuación que nos dan. Y acá y depende de r y y depende de θ. ¿Sí? Y este arbolito va a ser nuestra mejor herramienta, nos va a servir para realizar este problema. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza. Si yo uso las líneas, vamos a multiplicar lo que vamos a derivar. Y si yo hago un salto, vamos a sumar. Vamos a verlo más claro, encontrando dz con respecto a ddr. Sí, vamos a hacer mejor esta línea. Entonces vamos a encontrar la derivada parcial de z con respecto a ddr. Esto es igual a... Pasamos por aquí. Entonces primero, d de z lo vamos a derivar con respecto a x. Así, pasamos acá. Esto lo derivamos con respecto a esto. Entonces, d de z, esto es igual a d de z derivado con respecto a x. Y como seguimos el rumbo, seguimos la línea, no hacemos un salto, multiplicamos por, y ahora derivamos x, derivada parcial de x con respecto a ddr. ¿Sí? Así se lee más o menos, ¿sí? d de z derivado con respecto a dx y dx derivado con respecto a ddr. Así se sigue linealmente. Pero ya usamos una parte de r, ya derivamos una parte de r, pero falta acá. Si ven, y también depende de r. Entonces también tenemos que hacer esto. ¿Y qué hemos dicho? Que si hacemos un salto, se suma. Si hacemos un salto, se suma. Entonces vamos a sumar. Y ahora continuamos con esta línea. ¿Sí ven? Que también llega a r. Entonces, z lo derivamos con función a y. D de z con respecto a y. Seguimos la línea, no hacemos ningún salto, entonces multiplicamos por, ahora y lo derivamos con respecto a r. D de y lo derivamos con respecto a r. ¿Sí? Entonces ya tenemos prácticamente la solución. Pero vamos ahora a reducir con lo que más podamos. En este caso, f subíndice de x es lo mismo que decir d de z con respecto a dx, o sea, es por notación. O sea que la función se deriva parcialmente con respecto a x. Aquí la función la estamos derivando parcialmente con respecto a x. Entonces esto lo podemos transformar, o sea, por notación, más que todo es cambio de notación, así. Y aquí lo mismo, la función la estamos derivando parcialmente con respecto a y. Lo podemos, por notación, lo podemos mandar así. ¿Sí? Y ahora vamos con estas cositas. Aquí dice derivada parcial de x con respecto a r. ¿Dónde está x? X lo tenemos aquí. Entonces solo tenemos que derivarlo con respecto a r. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con negro. Y ya vamos a organizarlo. Entonces la derivada parcial de z con respecto a la variable r es igual. Habíamos dicho que esto es lo mismo por notación que esto, entonces la derivada parcial de f sub x por la derivada parcial de x con respecto a r. Acá está, r está acá, lo paso
se convierte en 1 al derivarlo, entonces queda coseno de teta. Más notación f subíndice y de y con respecto a r, lo derivamos y queda seno de teta. Y ya está demostrada la primera igualdad. Listo, ahora vamos a encontrar la derivada parcial de z con respecto a teta. Y luego vamos a ver si lo podemos multiplicar por 1 sobre r para ver si nos da esto. Ese es el fin, ¿no? Entonces, para que sea fácil, primero encontremos d de z con respecto a teta. Entonces veamos todos los caminos posibles para llegar a teta. Entonces, primero derivamos la función f, o sea la función z, con respecto a x. Entonces vamos en orden. d de z con respecto a x, y luego d de x con respecto a teta, por, no hemos hecho salto, por d de x con respecto a z, con respecto a teta, perdón, ¿sí? Más, ya llegamos a teta, falta llegar a este teta, hay que llegar a todos los tetas posibles. Entonces derivamos z con respecto a y, derivada de z con respecto a y, por y con respecto a teta. Ya tenemos ahí la respuesta. Bueno, todavía no. Ahora ya saben, como habíamos dicho anteriormente, esto es la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces vamos, esto por notación podemos transformarlo así. Y acá lo mismo. Entonces ya vamos a simplificar más. Entonces tenemos la derivada parcial de z con respecto a teta es igual. Esto por notación es lo mismo, entonces queda f sub x por la derivada parcial de x con respecto a teta. Entonces r es una constante, sale. Vamos a poner entre paréntesis r. Derivamos coseno de teta, es menos seno de teta. Entonces queda por menos seno de teta. ¿Sí? Más f sub y por la derivada de y con respecto a teta. R es una constante, queda r por derivada del seno, coseno de teta. Y lo ponemos más bonito, queda la parcial de z con respecto a teta es igual a menos r por fx por el seno de teta más r fy por el coseno de teta. Ahora multipliquemos toda la expresión por 1 sobre r. Entonces aquí queda 1 sobre r multiplicado acá todo esto sobre 1 sobre r. Entonces esto 1 sobre r se va, 1 sobre r se va. Y como vemos, llegamos a la expresión de arriba. Entonces ya quedó demostrado. Con esto ya terminamos el literal A. Ahora veamos en qué consiste el literal B. Para el siguiente literal nos pide demostrar esta igualdad, basándose en el sistema de ecuaciones que ya nos acabó al comienzo y que ya demostramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar fx y fy, para luego elevarlos al cuadrado y ver si sucede esto, si simplifica esto. Entonces hagamos, vamos acá, estas multiplicaciones, vamos a hacer el método de reducción. Para esto primero vamos a despejar fy, ¿sí? Entonces para esto vamos a multiplicar primero por coseno del ángulo esta ecuación, y esta ecuación la vamos a multiplicar por el seno, ¿sí? Entonces si la multiplicamos, vamos a hacerlo acá, queda, cada componente la vamos a multiplicar por coseno de esta ecuación. Entonces queda dz
con respecto a dr por el coseno del ángulo es igual. Esto lo multiplicamos por coseno, queda f sub x por coseno al cuadrado de teta más f sub y por el seno de teta por coseno de teta. Ya tenemos. Ahora vamos a multiplicar por seno la segunda ecuación. Entonces queda 1 sobre r de dz de teta por el seno del ángulo. Esto es igual a menos f x por el seno al cuadrado del ángulo más fy por seno del ángulo coseno del ángulo. Ahora vemos que si sumamos no se nos va a cancelar nada, pero lo que podemos hacer es multiplicar todo por menos 1 acá, menos, acá quedaría más, y aquí menos, y veamos qué pasa. Se va a cancelar estos dos i's que son opuestos, se van a cancelar. Entonces sumemos, se van a sumar, vamos a hacer acá, los vamos a sumar y nos queda, sumamos este con este, queda d de z con respecto a dr por el coseno del ángulo menos 1 sobre r por esto por el seno del ángulo. Si sumamos esto, esto es igual, sumamos esto, fx por el coseno al cuadrado del ángulo más fx por seno al cuadrado del ángulo. Y esto se va, esto sería más 0. Y aquí podemos sacar factor común, fx. Y si sacamos factor común nos queda fx coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo. Esto como 0 se va. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a 1. Entonces ya tenemos el valor de f sub x. Ahora para hallar ese f sub y lo que podemos hacer es lo mismo, solo que multiplicamos en vez de coseno seno y en vez de seno coseno. Entonces aquí multiplicamos por coseno, ahora lo vamos a multiplicar por seno. Y acá por coseno. Y la función resultante que nos va a dar la ecuación va a ser por el seno del ángulo, esto es igual a f sub x por el coseno del ángulo por el seno del ángulo más f sub y por el seno al cuadrado del ángulo. Y ahora esto lo multiplicamos por coseno. Vamos a poner entonces esto es igual a coseno del ángulo sobre r por d de z con respecto a d de teta esto es igual a menos fx por el coseno del ángulo por el seno del ángulo más f sub y coseno al cuadrado del ángulo. Y si sumamos nos queda, sumamos componente por componente, d de z con respecto a dr por el seno del ángulo más d de z con respecto a d de teta por coseno del ángulo sobre r. Este es igual, estas dos se cancelan, son iguales, se van, y queda esto,
FY, sacamos factor común, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. Y este es 1. Entonces ya tenemos el valor de FY. Ya tenemos Fx y Fy. Entonces vamos a elevarlos al cuadrado de los dos a ver qué pasa. Vamos a poner acá Fx al cuadrado es igual. Vamos a elevar f sub x. Nos queda este binomio, ya saben, se va a juntar. Entonces si elevamos al cuadrado, es el primero al cuadrado. Vamos a hacerlo espacio de z sobre dr al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo, sería el primero al cuadrado menos el doble del producto de los dos, el doble, multiplicamos los dos, queda d de z sobre d de r por el coseno del ángulo por d de z, d de teta por el seno sobre r, seno de teta sobre r. ¿Sí? Y ahora elevamos el segundo miembro al cuadrado y nos quedará más d de z sobre d de teta al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Y ya tenemos. Ahora vamos a hallar f sub y al cuadrado. F sub y al cuadrado es igual. Asimismo vamos a espacio. El primer miembro al cuadrado menos el doble de la multiplicación de los dos términos más el cuadrado del segundo término. Aquí es r cuadrado. Queda ¿sí? Acá me faltaba añadir el r cuadrado al elevar el cuadrado, ya. Entonces quedan así. Y ahora vamos a sumar f sub x al cuadrado y f sub y al cuadrado, a ver si nos sale esto. Vamos a sumarlo con rojo y tenemos, sumamos, nos queda f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado es igual, sería dz dr al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo más dz dr al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Estos dos términos son, aquí es más, no sé por qué puse menos, es más, porque es un binomio positivo, entonces ahí es más, ¿sí? Entonces estos son iguales, si ya tiene 2, tiene z de r, tiene seno, tienes 1 sobre r, tiene coseno, entonces son opuestos, se van a ir. Ahora sumamos esto. ¿Sí?
Y como podemos ver, como tienen términos semejantes, podemos sacar factor común. Si sacamos factor común acá, nos queda ¿sí? Y acá lo mismo, si sacamos factor común, d de z sobre d de teta, ¿sí? Y este que es igual 1, 1. Y como vemos, vamos a ponerlo aquí más arribita. Entonces queda, vamos en grande, f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado es igual derivada parcial de z con respecto a la variable r por 1 al cuadrado más la derivada parcial de z con respecto aquí desde teta d de teta al cuadrado por 1 sobre r cuadrado. Y como vemos, son equivalentes estas ecuaciones. Por lo tanto, si se cumple y está verificado.